Buenos días, estimados. El día de hoy tenemos el tema de capacitación, prevención de riesgos asociados al trabajo, orden y limpieza. Para poder iniciar, siempre tenemos nuestras preguntas introductorias, ¿no? ¿Cuáles son los peligros que podemos encontrar en nuestras actividades? Si nos enfocamos en los puestos de trabajo de su empresa, somos conserjería, quizás administración y también personal de limpieza. Peligros comunes, tanto área operativa, limpieza y área administrativa, administrador y conserjería, ¿no? Incluso conserjería tiene actividades mixtas, ¿no? Por ejemplo, las caídas, los golpes, el área de conserjería, quizás el vandalismo, porque están cerca de las puertas, no tiene que vigilar la seguridad del condominio. ¿Qué más podría ser? Irritaciones por entrar en contacto con algún tipo de producto de limpieza demasiado fuerte, ergonomía laboral no enfocado en las posturas de trabajo. Es importante siempre recordar estos puntos y cómo se deben. Otro punto enfocado en este tema de prevención de riesgos, están las definiciones básicas, ¿no? Es importante recordar qué es un peligro y qué es un riesgo. Recordamos el peligro como toda fuente, situación o acción que nosotros realizamos que pueda dañar a nosotros mismos, a nuestros compañeros o incluso a los procedimientos del trabajo y al ambiente en general. Sin embargo, el riesgo va a ser la probabilidad de que este peligro se vuelva realidad. Es decir, es un supuesto que esto se genere de forma cierta en la realidad y que me pueda provocar todo tipo de daño. Por ejemplo, una fuente de peligro, una máquina en operación. ¿Cuál va a ser el riesgo? Que tenga algún tipo de atrapamiento, ¿no? Mi ropa, mis manos, que pueda golpearme con esta máquina, que pueda sufrir una electrocución por esta máquina en operación. Luego tenemos la situación, ¿no? Trabajos que requieren realizarse en altura. Por ejemplo, ustedes no realizan trabajos de alto riesgo, no realizan la limpieza quizás de los ventanales, ¿no? Pero a veces tienen que limpiar lo que son los ascensores. Y para ello utilizan algún tipo de escalera doméstica, no pequeña, para poder alcanzar la zona superior. Eso ya se considera trabajo en altura, ¿no? Por más de que no sea a gran longitud. ¿Qué riesgo están expuestos en esta actividad? Caída a distinto nivel. Luego tenemos acto, por ejemplo, la acción de realizar algo indebido. Por ejemplo, utilizar una superficie inadecuada como base. Por ejemplo, en vez de utilizar la escalerita, utilizo un balde, utilizo una silla que no es estable. Puedo caerme y eso sería el riesgo. La combinación tanto de peligro como riesgo va a ocasionar el accidente, ¿no? Todo evento inesperado que no lo puedo prevenir y que me va a ocasionar todo tipo de pérdidas, pérdidas humanas, que es lo más grave, la muerte, pérdida material, ¿no? Que pierda quizás el equipo, la máquina, mis implementos, daño a la propiedad, la empresa en general, ¿no? Que se incendia el condominio, por ejemplo, daño al ambiente también, lo que vemos en las noticias, derrames, contaminación de agua, suelo o aire y finalmente las lesiones que ustedes puedan sufrir. Luego tenemos los accidentes. Hay que recordar que un accidente es todo evento no deseado y se genera principalmente por no considerar el peligro. Puedes tener años de experiencia, el lugar donde trabajas no está enfocado en altos riesgos, quizás como una industria o una fábrica, pero no hay que subestimar este peligro. Siempre vamos a estar expuestos hasta el más leve, no como un golpe o una caída. Hay que recordar también los accidentes de trabajo, todo lo que ocurre durante nuestras actividades y jornada laboral. Pero hay que recordar que el accidente de trabajo también se considera a todo tipo de situación o lesión que sufrimos fuera del espacio de trabajo, es decir, del condominio, y fuera de nuestro horario de trabajo. Solo si mi empleador, mi jefe, me ha indicado que realice estas acciones. Sin embargo, si yo me accidento fuera de mi espacio y fuera de mi jornada, pero mi empleador, mi jefe, no sabía las actividades que yo estaba realizando, no me ordenó realizar algún tipo de actividad, ya no sería accidente de trabajo. Generalmente los accidentes se provocan por dos tipos de situaciones, los actos inseguros y las condiciones inseguras. Acto inseguro enfocado en la conducta de la persona, algún tipo de acción inadecuada u omisión o no hacer caso a los procedimientos. Por ejemplo, no utilizo mis equipos de protección, mis guantes, mi mascarilla cuando utilizo productos químicos. Por ejemplo, no respeto las señaléticas. ¿Qué más puede ser? No utilizo los mobiliarios de forma adecuada como el trabajo. Condiciones inseguras enfocado en el espacio de trabajo, en el entorno, que no me da condiciones seguras para mí, que el lugar no tenga señaléticas, que esté desordenado, que los cables estén expuestos, que haya una superficie húmeda y no la limpie. Si nos enfocamos en un ejemplo en específico, ¿no? Estábamos hablando de las señaléticas. Acto inseguro, yo, trabajador, no respeto la señalética.
Condición insegura con este mismo ejemplo, que la propia empresa no coloque señaléticas, que no esté señalizado el extintor, que no esté señalizado el tablero eléctrico, que yo ingreso y no sabía que ahí era un tablero eléctrico y sufro algún tipo de lesión. Muy bien, acto inseguro relacionado a la acción de la persona, condición insegura enfocado en el estado de la empresa. Vamos a resolver el crucigrama número uno, suceso que produce lesión, invalidez o muerte a la persona o daño a la propiedad y ambiente. Esto es el accidente, ¿no? Como vimos anteriormente. Un evento no esperado. Lugar de trabajo administrativo, por ejemplo, la conserjería o el área del administrador. Oficina. Medidas de control o prevención y por último, alteración de músculos o tendones, las lesiones. Hay que recordar que en todo tipo de acción y en este sistema de gestión con el que cuenta la empresa de ustedes, siempre estamos enfocados en prevenir los accidentes, prevenirlos, aplicar diversos tipos de medidas que controlan ello para evitar que se generen. Y si es que se generan, se van a realizar en menor magnitud, no va a ser catastróficos. Peligros comunes en las áreas de trabajo. Por ejemplo, instalaciones eléctricas, extensiones, tomacorrientes sobrecargadas. ¿Qué puede pasar? Electrocución. ¿Qué más tenemos? Obstrucción de pasillos, falta de orden y limpieza. Hay basura, papeles que impiden el libre tránsito. Otro tipo de acción, pisos mojados. Va a ser un peligro común en los pasillos o dentro de los áreas de servicios higiénicos. Y más si no colocamos esta señaleta. Cajones abiertos puede provocar todo tipo de golpe o caída en el espacio de trabajo. Postura inadecuada. No podemos realizar pausas activas. Estamos sentados toda la hora de trabajo vigilando las cámaras o quizás inclinados realizando la limpieza de algún tipo de superficie o espacio, ¿no? Sobreexposición a pantallas para las áreas administrativas y también para el área de conserjería. Pasar largas horas viendo las cámaras, viendo la computadora sin un breve descanso, que puede provocar todo tipo de fatiga visual, cansancio, ¿no? Acumulación de objetos en el espacio de trabajo, sea pequeña oficina, recepción o también en el área de almacén o vestidores que pueda tener el personal operativo. Si bien aquí solo vemos un desorden que puede ocasionar accidente, esta situación puede ocasionar, por ejemplo, golpes con los objetos, caídas, cortes con el papel, situación de emergencia. Hay un tomacorrientes inadecuado, saca chispas, conectamos quizás nuestro cargador ahí, provoca la chispa, hay bastante material inflamable que son los papeles, se puede generalizar un incendio. Luego tenemos las bebidas y alimentos en el escritorio, es decir, esto dificulta todo tipo de movilidad o actividades que yo pueda realizar. Podemos generar algún tipo de cortocircuitos o daño a la propiedad que nos da la empresa. Uso inadecuado de mobiliario, como les mencionaba, utilizar sillas como escaleras, cajas, recipientes, caída de objetos también, ¿no? Siempre cuando tenemos todo tipo de estantes, estos no deben estar sobrecargados y también Indesio recomienda que tienen que estar anclados a la pared para que en caso de algún tipo de terremoto o sismo no caigan hacia nosotros y nos provoquen algún tipo de daño. Peligros comunes en campo cuando nos trasladamos. Atropellos, golpes o choques contra vehículos, vandalismo también, cuando estamos trasladándonos al trabajo. Peligro biológico, exposición a enfermedades o vectores de enfermedades. Vector de enfermedad es todo tipo de agente que transmite esta enfermedad, generalmente en actividades de limpieza. Si bien ustedes realizan las actividades y sería muy raro que encuentren quizás una rata o quizás una cucaracha, moscas, a veces puede ocurrir, ¿no? Más que nada en el ducto de basura. Esto puede provocarnos algún tipo de enfermedad. Exposición a la radiación cuando hace demasiado calor, épocas de verano, la radiación solar, o cuando están realizando actividades quizás de mantenimiento en el lugar, ¿no? La soldadura. Golpes o caídas por objetos o herramientas durante la supervisión. Quizás el conserje o el administrador está trasladándose dentro del lugar porque un tercero está realizando actividades y por descuido, quizás tanto de él como del personal tercero, puede sufrir algún tipo de golpe. Luego tenemos fenómenos naturales, ¿no? Sismos, terremotos, inundaciones, las lluvias intensas que ocurrió y las situaciones conflictivas, ¿no? Puede ser entre compañeros de trabajo o quizás con la propia persona que reside en el condominio o en el establecimiento. Siempre es importante recordar estos 6 pasos. En primer lugar, escuchar el problema e identificar los gestos de la persona. Es importante identificar la percepción para saber cómo actuar. Cada persona es diferente, tienen diferentes tipos de reacción. Para algunas personas, nuestro tono de voz que puede ser alto, puede ser algún tipo de falta de respeto, me estás gritando, ¿no? Siempre es importante por ello
mantener una expresión y tono de voz calmada durante la resolución del conflicto. También es importante recordar que si la otra persona que se ha sentido afectada o agredida termina de hablar, nosotros podemos repetir lo que hemos entendido de forma resumen para poder llegar a un punto de congeniación. ¿Entendí lo que te incomoda? ¿Es correcto? Sí o no, para poder continuar con la resolución del conflicto. Luego hay que recordar que en caso este conflicto sea insostenible, está llegando a agresión verbal o agresión física, debemos retirarnos y llamar a un tercero, ¿no? Alguien que nos pueda apoyar, un compañero de trabajo, el conserje, el administrador. También es importante dar un seguimiento puntual a esta resolución del conflicto y mostrar empatía y reconocer errores propios en caso hayan habido. Vemos esta imagen, reconocemos que estas personas no están libres de peligros o riesgos. Es importante poder identificar cuáles son. En estas imágenes vemos uso de silla plataforma, un cajón abierto que puede golpear a la persona y líquido derramado que no ha sido limpiado y puede provocar algún tipo de caída. Medidas de control ante estos peligros y riesgos, en primer lugar, verificar orden y limpieza, capacitar al personal en actos y condiciones inseguras y también limpiar el líquido o implementar una escalera doméstica. Peligros, riesgos y medidas de control. Ventanas abren hacia adentro, el extintor está en una ubicación demasiado alta y hay desorden cerca de algún tipo de aparato que irradia calor. Riesgos, golpearme contra estas ventanas. El extintor puede caer, tengo una respuesta tardía porque está demasiado alto, no lo alcanzo, incluso ocurre un incendio. Y sobrecalentamiento de la maquinaria puede provocar algún tipo de incendio. Medidas de control, modificar, aplicar mantenimiento, reubicar el extintor, señalizarlo y por último verificar el orden y limpieza. Peligro, riesgo y medida de control. Hay líquidos sobre los equipos de cómputo, hay un desorden por la papelera caída y instalaciones eléctricas sobrecargadas. Riesgos, cortocircuitos, incendios, caídas al mismo nivel. Medidas de control, verificar orden y limpieza, aplicar algún tipo de prohibiciones, capacitar al personal también en todo tipo de riesgos, limpiar, capacitar y por último modificar o implementar más instalaciones eléctricas, ¿no? Peligro, riesgo, medida de control. Persona frente a una ventana, cerca a su escritorio y una pantalla. Deslumbramiento directo. Puede provocarle un daño visual. Persona levanta un objeto de forma inadecuada. Está totalmente inclinada, tensionada. Puede provocarse algún tipo de lesión. Y por último, vemos que hay un cable que atraviesa el pasillo y puede provocar algún tipo de caída. Medidas de control, implementar cortinas, movilizar el escritorio, luego realizar un monitoreo ocupacional en cuanto a posturas, ergonomía en el trabajo, y por último, reubicar el lugar y mantener el orden y limpieza. En estos últimos ejemplos tenemos uso del mobiliario no ergonómico, lesiones musculoesqueléticas, medidas de control, dar mobiliario ergonómico. Peligro, material acumulado, golpes por caídas de material, medidas de control, mantener el orden y limpieza. Y por último, la persona traslada el objeto sin poder ver de forma correcta porque es demasiado grande, puede caerse, capacitar al personal. Vamos a ver ahora qué es el tecnoestrés, ¿no? El tecnoestrés es toda afectación que nosotros podemos tener por utilizar demasiado las nuevas tecnologías. No tenemos un control. Lo utilizamos tanto en el trabajo como en nuestro tiempo libre. No podemos separar ello, ya sea el teletrabajo, ya sean las llamadas, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp de la propia empresa. No podemos separar estos puntos. Vamos a llegar a un punto de ansiedad, angustia, por recibir cualquier tipo de comunicación, quizás en la madrugada enfocada en el trabajo. Podemos poder sufrir insomnio, irritaciones en la piel, consumo excesivo de alimentos y caída de cabello. Es por eso la importancia de que nosotros debemos controlar estas tecnologías. Las tecnologías no deben controlarnos a nosotros mismos. Medidas de prevención asociadas a caídas. Mantener el orden y limpieza, organizar el cableado, capacitar al personal y mantener responsabilidades en cuanto a la limpieza en el espacio de trabajo. Exposición de pantallas, sea computadoras o cámaras de vigilancia. Evitar colocarnos frente a la luz directa, siempre en paralelo. Ubicar de forma correcta frente a nosotros y a una distancia máxima de 50 centímetros todo tipo de pantallas. Ajustar brillo, contraste y tamaño de letras y realizar pausas activas. Estos descansos para poder estirar y relajar músculos. Riesgos y caídas enfocados a golpes. No dejar los cajones abiertos, mantener el orden y limpieza, aplicar señalización, estar atento durante nuestras actividades y todo tipo de material pesado debe estar en la parte inferior de los estantes. Tips. Orden y limpieza. Mejora el rendimiento laboral y la estimulación. Tenemos las 5 S, esta metodología japonesa para poder realizar actividades. En primer lugar, Seiri, identificar la naturaleza de cada elemento, ubicarlo en el lugar en que pertenece.
Seiton, más importante que limpiar es no ensuciar. Garantizar mantener este orden y limpieza, evitando ensuciar, trayendo consigo más elementos que no pertenecen. Seiso, ordenar cada cosa en el lugar que corresponde. Si estoy en mi espacio de trabajo, quizás recepción, y tengo un espacio aparte como una pequeña cocina donde podemos servirnos un café, realizar algún tipo de refrigerio, todo elemento que sea de ese lugar no debo traerlo a la recepción y a la forma inversa. Seiketsu, conservar y mantener el espacio de trabajo seguro y agradable para nosotros y compañeros de trabajo. Y Chitsuke, tener autodisciplina. También es importante estar concentrados. Si estamos desconcentrados, podemos caer en algún tipo de error, subestimación del peligro y, en consecuencia, accidente. Es por eso siempre evitar distracciones para poder evitar tener algún tipo de sobrecarga laboral y conocer las responsabilidades. Pausas activas. Mejora la movilidad, flexibilidad, circulación sanguínea y libera la tensión y promueve la integración del trabajo. Quizá lo podemos realizar 5 minutos antes de iniciar las actividades. Al finalizar, podemos realizar el estiramiento de brazos, manos, piernas, zona de espalda. Para ir finalizando, tenemos las opciones aquí para responder si es correcto o incorrecto. ¿Estamos expuestos a peligros y riesgos en nuestro trabajo? Esto es correcto. Todo tipo de peligro y riesgo. La magnitud puede variar quizás en cuanto al enfoque de la empresa. Medidas de prevención y control no modifican que ocurran accidentes. Esto es falso. Si modifican la ocurrencia, ya al aplicar una medida de prevención ya no ocurre quizás este accidente por falta quizás de una medida de control anterior o quizás ocurren, pero en menor gravedad. Riesgo es probabilidad que se materialicen las oportunidades. Esto es falso. El riesgo es la probabilidad de que se materialice el peligro. Recordemos, peligro, fuente, acción o situación que provoca algún daño a nosotros, compañeros y empresa. Riesgo, probabilidad de que este peligro ocurra. Consideramos como accidente laboral actividades autorizadas por el empleador fuera del centro del trabajo. Esto es correcto. Accidente laboral, todo lo que ocurre dentro del espacio de trabajo, el lugar físico y jornada laboral. También es accidente de trabajo si estamos fuera del lugar o fuera de nuestra jornada, pero estamos haciendo una actividad autorizada por el empleador. Vamos a identificar ahora tres actos y tres condiciones inseguras. En primer lugar, condición insegura, superficie húmeda, no la han limpiado. ¿Qué más vemos? Ventanas rotas. Vemos que hay desorden en todo el espacio de trabajo, hay cables que atraviesan. Actos inseguros relacionados a la persona, no utilizan sus EPPs los trabajadores, no utilizan quizás un arnés para estar realizando trabajo en altura, no utiliza su mobiliario, su escritorio de forma ergonómica. Aquí también, condición insegura, desorden, no utilizan los equipos de protección, no hay algún tipo de soporte, la escalera está rota, no les dan condiciones adecuadas. Acto inseguro, los trabajadores no utilizan sus implementos de seguridad, hay un trabajador que está arrojando un cigarro dentro del espacio de trabajo a una zona con combustible, puede provocar algún tipo de accidente. Esto ha sido el breve resumen de la capacitación que se tuvo previamente enfocados en actos y condiciones inseguras, ¿no? Enfocado en orden y limpieza. Espero que haya sido de su agrado y puedan reconocer estos conceptos generales. Muchas gracias.